Continuamos con Adriana Yáñez de Akasha Tea. Ahora ya sabemos que es el alma de la filosofía hindú, que esto, como muchas cosas que uno hace, lo hace con pasión, no siempre con razón, y menos a veces con razón económica, sino que es una mezcla. Antes de entrar a la elaboración, otro de los temas que siempre se remarca, que es en las infusiones, es la calidad del agua con que se tiene que tomar un té y la temperatura y los tiempos. ¿Nos podés decir brevemente cuál es el criterio que ustedes utilizan? Bueno, la calidad del agua, por eso te digo, son tantos pequeños factores, todos se sienten, todos dan un resultado final. Por ejemplo, el agua, ¿sí? El agua es muy importante. Tomar un agua neutra, ¿sí? Que en lo posible, digo en lo posible porque nosotros tenemos una vida diaria que no podemos decirle a nosotros no lo podemos hacer, es decir, no tomen agua con cloro, no, el agua que consumimos tiene cloro, pero en lo posible con un bajo contenido de cloro, ¿sí? Aguas más naturales. Nosotros, por ejemplo, acá tenemos una vertiente y elaboramos té con el agua de la vertiente, y yo puedo notar la diferencia claramente entre elaborar con un agua de la red, ¿sí? Entonces, la calidad del agua influye, sí, influye, se nota, sí, se nota. Me preguntabas además por la temperatura del agua. Bueno, la temperatura del agua también es muy importante. Si bien el té básicamente es una experiencia personal, yo lo que le puedo dar es un montón de información, enseñarle a elaborar, pero cada uno tiene que hacer su propia experiencia en el té, tiene que tomarse el té, tiene que prepararlo como uno quiere. Acá que tenemos la cultura del mate, uno termina haciendo su propia experiencia de mate. Bueno, en el té hay que hacer su propia experiencia de té. Pero la realidad es que, bueno, los tés más oxidados, ¿sí?, aceptan mayores temperaturas y mayores tiempos de infusión. Eso es, té negro, por ejemplo, ¿sí?, 95 grados, 100 grados si quieren, y levantan la tapa. A mí no me gusta mucho, pero a mucha gente sí. Y 4 o 5 minutos. Cuanto más alta la temperatura, menos minutos de tiempo de infusión también. O sea, hay una serie de variables, ¿sí? Cuando vas bajando el nivel de oxidación, ¿sí?, agarras un oolong que puede tener entre el 80 y el 20% de oxidación. En el mundo hay variedades de oolong, pero agarras un oolong que tiene menos oxidación ya que el negro. Entonces en ese caso con 85, 80, 85 grados estás de 10, y con 3 minutos está fantástico. Y para un verde, que es un té mucho más sensible a la temperatura, con 70, 75, ¿sí?, y 2 minutos de tiempo de infusión es más que suficiente. Por eso cuando alguien se inicia y empieza a tomar té verde, por ejemplo, una de las cosas que dicen es qué amargo, ¿sí? Y le digo, ¿y cuánto tiempo le pusiste? ¿Y a qué temperatura? Claro, eso es muy importante, porque es un té que, pasado esos minutos de tiempo de infusión, empieza a liberar el amargor que está contenido dentro de la hoja del té, pero que es un sabor no deseable. Entonces, si lo podemos hacer que no aparezca en la taza, muchísimo mejor. Pero esto tiene una plantación de té que tiene acá al lado del secadero, tiene que hacerse todo un proceso para lograr después disfrutar una taza de té. Me gustaría que lo vaya describiendo cómo es todo este proceso. Bueno, el proceso inicia primero en cuidar la planta, que lleva bastante dedicación, pero de ahí en adelante, cuando nuestras plantas de Camellia sinensis están bien, en condiciones, con brotes saludables, hay que arrancar cosechando, ¿sí? Cosechando los brotes tiernos de arriba. Nosotros cosechamos brotes pequeños que incluyen hasta 3 hojas, 4, como mucho 3 hojas normalmente. Esas las traemos al secadero, hay que cosechar, traer al secadero, para ahí poner en las artesas y luego continuar con la elaboración.
Un- una de las cosas que vemos es que vos tenés una limitante con las artesas, o sea, no es que vos podés cosechar 30.000 kilos por día y empezar a elaborar tu té. ¿Cuál es tu capacidad teórica para cada cosecha? Bueno, nosotros podemos cosechar 750 kilos, 800, como mucho. No creo que llegue a 800 por cada elaboración, porque es la capacidad que tenemos las artesas al no ser un sistema continuo, vos pones a marchitar. Cuando el té está en condiciones para comenzar la elaboración, hay que elaborar toda esa camada completa, no es una cinta continua que va viniendo y que no. Entonces, eso nos hace que después tengamos que pasar todo eso junto por las enruladoras y después que sería lo de menos ya llevar, en el caso de la oxidación del negro, ponerlo a oxidar, pero cuando hay que fijar el verde y el hulón, hay que también pasar toda esa cantidad de té en el fijador en el mismo momento, digamos, entre comillas, no es en el mismo momento. Entonces, bueno, esa es una limitación para este sistema de producción, ¿sí? Si no, hay que hacer más de una cosecha para ir dándose los tiempos, digamos, pero bueno, tampoco tenemos capacidad para eso. Vos cosechaste ayer este Sí. té que estamos viendo elaborar. ¿Volvés a cosechar mañana una vez que sale esto? ¿Cómo es tu ciclo? Sí, volvemos a cosechar, probablemente volvamos a cosechar hoy, después del mediodía, otra vez arrancamos con la cosecha para mañana, ¿sí? Todo depende de la cantidad de brotes que hay y de los lotes que están brotados y que están en condiciones, porque esto es otro de los problemas que hay, que es como el brote es muy, muy selectivo, ¿sí? Entonces no todo lo que hay se puede traer y elaborar acá en el secadero. Entonces hay que ver si hay brotes en condiciones, sí cosechamos hoy Mañana y pasado. exacto, hasta gastar todos esos brotes que están en condiciones, ¿sí? Pero bueno, ahí después nos agarra periodos donde los lotes que tenemos asignados para este tipo de elaboraciones no tienen brote y tenemos parado. Bueno, ¿Sí? la sequía es un poco, ha afectado 3 años a la elaboración del té. Sí, nos ha golpeado duro. Este año nos retrasó muchísimo el inicio de la zafra. Si bien la industria pudo arrancar un poco antes, nosotros no pudimos, los brotes estaban muy duros, eran de muy mala calidad y no pudimos arrancar. Así que terminamos arrancando como el 15 de diciembre, cosa que es tardísimo cuando tenemos pensado arrancar los primeros días de octubre. Y el año pasado también el año pasado fue al revés, arrancamos en el inicio, paramos en diciembre y volvimos a arrancar en marzo. O sea, venimos ya de 2 años. El anterior también había tenido algún atraso por la sequía, así que venimos de años bien golpeados, donde la verdad es que nos atrasa muchísimo la producción, nos baja el volumen, un montón de problemas, digamos, que vienen con la sequía.